Hace unos años, estaba conduciendo para Costco. Era alrededor de esta época del año, finales de noviembre, cuando las noches se sentían más oscuras de lo habitual, con un frío cortante que parecía filtrarse en tus huesos sin importar cuánto subieras la calefacción. Estábamos en plena locura de la temporada navideña, y los envíos extra de juguetes eran una necesidad constante. La alegre fiebre de la Navidad se sentía en todas partes, centros comerciales abarrotados de compradores, estaciones de radio tocando villancicos repetitivos. Incluso los camioneros como yo sentíamos el peso de la urgencia festiva. Esa noche en particular, una ubicación rural en Kentucky necesitaba reabastecer urgentemente sus muñecos Spider-Man gigantes. Sabían que yo tenía fama de ser rápido, confiable y dispuesto a tomar los turnos nocturnos cuando nadie más los quería. El despachador me llamó alrededor de la medianoche, y en poco tiempo, mi camión estaba cargado y yo estaba en la 265, rumbo a uno de los paraderos más aislados de mis rutas habituales. Eran más de las 2 de la madrugada cuando noté por primera vez que algo no estaba bien. Esa sensación inquietante, del tipo que empieza como un cosquilleo en la base de la columna y sube lentamente hasta erizar la piel de la nuca. La carretera se extendía ante mí en una cinta negra ininterrumpida, los reflectores ocasionales destellando como ojos pequeños y desinteresados. Había conducido esta ruta más veces de las que podía contar, pero esta vez se sentía diferente. El aire dentro de la cabina parecía más pesado, opresivo, como si el peso de algo invisible se hubiera asentado sobre mí. No era exactamente miedo, sino una inquietud persistente que hacía que mis dedos se apretaran en el volante, los nudillos pálidos bajo el tenue brillo del tablero. No era de los que se asustan fácilmente. Años de conducir camiones me habían inmunizado contra la soledad de la carretera abierta, las sombras extrañas proyectadas por la luz de la luna, las ocasionales historias raras de autostopistas susurradas sobre café en las paradas de camiones. Había conducido a través de ventiscas que me cegaban, pasado por cadáveres de ciervos arrastrados a lo largo de tramos solitarios de carretera. A través de bosques tan densos que los árboles parecían centinelas silenciosos inclinándose demasiado cerca. Pero esto era diferente. No había una razón lógica para que mi corazón comenzara a latir un poco más rápido, o para que los músculos de mis hombros se tensaran como si se prepararan para algo. Me dije que era ridículo, solo otro camionero luchando contra los juegos mentales que vienen con la privación del sueño y la soledad. Aún así, metí la mano en el portavasos y saqué un par de nodos, metiéndolos en mi boca y tragándolos con los restos amargos del café de mi termo. Las pastillas hicieron efecto rápidamente, un golpe agudo de energía artificial que despejó la niebla de mi mente pero hizo poco para calmar la creciente inquietud. Ajusté mis espejos por hábito, mirándolos más a menudo de lo necesario, aunque no sabía qué esperaba ver. La carretera detrás de mí estaba tan vacía como la que tenía delante, nada más que oscuridad extendiéndose infinitamente en ambas direcciones. El zumbido del motor era constante, un recordatorio reconfortante de la maquinaria bajo mi control. Por un tiempo, parecía suficiente. El ritmo de los neumáticos contra el asfalto, el leve rumor del calentador, la vibración sutil en el asiento, todo trabajaba en conjunto para ahogar la incomodidad persistente en el fondo de mi mente. Mantuve mis ojos fijos en el tenue resplandor de los faros cortando la oscuridad, enfocándome en la tarea en cuestión, milla tras milla deslizándose bajo mi camión. Sin embargo, no importaba cuánto intentara concentrarme, esa sensación persistía. Era el tipo de sensación que tienes cuando alguien te está observando, aunque estás seguro de estar solo. Se aferraba a mí, sutil pero insistente, haciendo que mi pulso se acelerara cada vez que la carretera parecía extenderse un poco demasiado hacia lo desconocido. La radio, normalmente mi compañera en noches largas como estas, permanecía apagada.
No me había molestado en encenderla antes, y ahora la idea de llenar el silencio con estática o parloteo se sentía equivocada de alguna manera, como si invitara a algo que no estaba listo para enfrentar. El pensamiento no tenía sentido, pero no lo cuestioné. Miré el reloj. Los números brillantes en el tablero marcaban las 2:35. Los minutos parecían arrastrarse, cada uno estirándose más que el anterior, como si la noche misma resistiera el avance del amanecer. Por hábito, revisé la aplicación del clima en mi teléfono, esperando una distracción, pero la pantalla no ofrecía respuestas. Sin lluvia, sin tormentas, sin niebla. Cielos despejados por millas. Y sin embargo, al devolver mi atención a la carretera, noté algo que hizo que mi estómago se apretara. Las estrellas habían desaparecido. Donde hace apenas unos minutos la tenue luz brillante de las constelaciones había evitado que la noche se sintiera verdaderamente vacía, ahora no había nada más que negrura sobre mí. Era como si el cielo se hubiera cerrado, sellándome dentro de un vasto vacío sofocante. Mis palmas estaban resbaladizas en el volante, y las limpié en mis jeans, forzando un aliento a través de dientes apretados. Me dije que no era nada, solo un truco de la mente, un lapsus momentáneo de lógica provocado por el cansancio. Había pasado por cosas peores, conducido en climas tan brutales que se sentían apocalípticos, una vez incluso evitando por poco un tornado que desgarró las llanuras detrás de mí. Pero el silencio de esta noche era peor que cualquier viento aullante. Me presionaba desde todos lados, roto solo por el golpe rítmico de los neumáticos al chocar con las juntas en el pavimento. Incluso eso parecía más fuerte de lo habitual, como si la carretera misma estuviera protestando por mi presencia. Los faros iluminaban las líneas del asfalto, brillantes y limpias, pero más allá de eso, no había nada. Solo un negro interminable y consumidor que se sentía más vivo con cada milla que pasaba. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a notar formas en la oscuridad, no formas reales, solo trucos de luz y sombra que danzaban al borde de mi visión. Un árbol retorcido en algo grotesco. Un poste de cerca que parecía moverse cuando no lo miraba. Nada de eso era real, me dije. Solo mi cerebro cansado conjurando fantasmas donde no los había. Y sin embargo, no podía sacarme la sensación de que algo estaba allá afuera, escondido justo más allá del alcance de mis luces altas, observando y esperando. La tensión en mi pecho se hacía más fuerte, e intenté reírla, un sonido débil y sin aliento que ni siquiera me convenció a mí. Me incliné hacia adelante en mi asiento, entrecerrando los ojos hacia la distancia como si acercarme al horizonte me hiciera sentir más segura. Pero la carretera seguía extendiéndose una y otra vez, cada milla idéntica a la anterior, como si estuviera conduciendo en un bucle sin salida. Y entonces, justo cuando pensé que no podía soportar más la quietud opresiva, lo vi. Un fino zarcillo grisáceo serpenteando por la carretera, abriéndose paso a través de los haces de mis faros como una serpiente. Entonces llegó la niebla. Se acercó lentamente al principio, finos zarcillos de vapor enroscándose perezosamente a lo largo de los bordes de la carretera, aferrándose al arcén como si no tuvieran intención de ir más lejos. Era sutil, casi gentil, como si la niebla hubiera estado esperando, avanzando con pasos silenciosos para no perturbar la quietud de la noche. Al principio no le di importancia, la niebla no era inusual por aquí. Había conducido en muchas noches brumosas, especialmente en los meses más fríos, cuando el aire llevaba cierto peso. Pero algo en esta se sentía diferente, incluso en esos momentos iniciales. No era solo la forma en que se movía, sino cómo parecía crecer, espesándose mientras observaba, extendiéndose por la carretera como una cosa viva probando sus límites. En cuestión de minutos, el cambio era innegable. Los arcillos se habían fusionado en una pared densa e impenetrable de gris, tragándose la carretera por delante y por detrás en un movimiento rápido.
Encendí mis luces altas, esperando cortar la bruma, pero en cambio, la luz rebotó hacia mí en un resplandor cegador, iluminando nada más que un remolino infinito de niebla cambiante. No era solo espesa, era antinatural. El tipo de niebla que no solo oscurecía, sino que consumía, como si estuviera devorando el mundo más allá de mis faros. Los contornos débiles de árboles y barandillas desaparecieron por completo, dejándome aislada, suspendida en un vacío interminable de gris turbulento. Reduje la velocidad del camión a un avance lento, los neumáticos rodando vacilantes sobre el asfalto, mis ojos esforzándose por encontrar siquiera el más mínimo indicio de la carretera por delante. Cada punto de referencia familiar había desaparecido, borrado por la bruma sofocante. La niebla no solo estaba a mi alrededor, estaba sobre mí. Podía sentirla filtrándose en la cabina, no físicamente, sino de una manera intangible, profunda hasta los huesos. El calentador, que había estado zumbando constantemente hace solo momentos, ahora parecía débil contra el frío que subía por mi columna. El silencio afuera se volvió opresivo, del tipo que presiona tus oídos y te hace consciente de tu propia respiración, tu propio latido. Apagué las luces altas, esperando que las bajas cortaran mejor la niebla, pero no hizo diferencia. La niebla lo absorbía todo, tragando luz y sonido por igual. Mi agarre en el volante se apretó mientras me inclinaba hacia adelante, mirando a través del parabrisas como si la pura fuerza de voluntad pudiera penetrar el abismo giratorio. Encendí mis luces de emergencia, no es que importara, no había otro vehículo a la vista, y el pensamiento inquietante cruzó mi mente de que podría ser el único alma en este tramo de carretera. Me detuve en el arcén, apagando el motor y sumiéndome en el silencio. No había un solo coche en la carretera, ni siquiera el más leve destello de faros que sugiriera que otra alma podría estar navegando el mismo vacío surrealista en el que me encontraba. La vasta vacuidad de la autopista se extendía infinitamente en ambas direcciones, tragada por la niebla hasta que se sentía como si fuera la última persona que quedaba en existencia. El silencio era absoluto, presionando contra mis oídos como un peso físico. Incluso el zumbido de la vida distante, el leve silbido del viento entre los árboles, el murmullo de criaturas nocturnas, el sutil zumbido del planeta mismo, había desaparecido. Era como si la niebla hubiera absorbido todo, dejando atrás un vacío de sonido y presencia. Dentro de la cabina, el aislamiento se sentía sofocante. El crujido ocasional del camión al asentarse en la quietud y el suave tic-tac del motor enfriándose eran los únicos recordatorios de que el tiempo no se había congelado por completo. Sin embargo, incluso esos sonidos se sentían apagados, huecos, como ecos de un mundo que ya había seguido adelante sin mí. Miré a través del parabrisas hacia el gris giratorio, esperando que algo, cualquier cosa, ocurriera. Mi aliento empañó el vidrio en parches desiguales, pero no hice ningún movimiento para limpiarlo. Era mejor que ver la nada impenetrable más allá. El aire se sentía mal, aunque no podía explicar por qué. No había viento, ni frío, ninguna razón para el pequeño escalofrío que recorrió mi columna. Froté mis manos por hábito más que por frío, intentando sacudir la sensación de que algo invisible me estaba oprimiendo, acechando justo más allá de los bordes de mi percepción. Mi instinto se apretó, una advertencia sorda y primal que roía los bordes de mis pensamientos. La desestimé con una risita nerviosa, aunque el sonido murió rápidamente en la quietud opresiva. Era solo niebla, me dije, solo el clima. Nada de qué temer. Pero la mentira no se sostenía. Cuanto más tiempo permanecía allí, más difícil era convencerme. Había un peso en la niebla, una cualidad casi consciente que la hacía sentir menos como un fenómeno natural y más como un intruso. Se movía de maneras que desafiaban toda explicación, girando perezosamente en algunos lugares mientras permanecía inquietantemente inmóvil en otros.
Las sombras parecían parpadear dentro de ella, débiles y fugaces, aunque no había nada allí para proyectarlas. Mis ojos saltaban de una forma indistinta a otra, buscando algún ancla de familiaridad, pero la bruma no ofrecía consuelo, ni respuestas. Apreté mi agarre en el volante, mis palmas resbaladizas por el sudor a pesar del aire fresco. Mi mente corría a través de 1000 posibilidades, cada una más absurda que la anterior. ¿Un derrame químico? ¿Alguna anomalía atmosférica extraña? ¿Una alucinación provocada por el agotamiento? Nada de eso tenía sentido, pero las alternativas, las que mi mente lógica se negaba a considerar, eran peores. Miré mi teléfono, esperando una distracción, pero la pantalla me devolvió la mirada sin vida, las barras de señal burlándose de mí con su ausencia. La radio CB también estaba muda, el habitual crepitar de estática reemplazado por una quietud antinatural. Me recosté en mi asiento, forzando una respiración profunda, aunque se sentía superficial en mi pecho. Mis dedos tamborileaban nerviosamente en el volante, cada toque resonando más fuerte de lo que debería en la cabina silenciosa. Los minutos se arrastraban como horas, la quietud desgastando mis nervios ya destrozados. Cada instinto me decía que encendiera el camión y siguiera moviéndome, que me alejara lo más posible de esta niebla antinatural. Sin embargo, algo más profundo, un miedo primal y antiguo enterrado en mis huesos, me mantenía en el lugar, como si cruzar algún umbral invisible despertara algo que no debía perturbar. Entonces llegó el silencio. No era la ausencia de sonido, era más profundo, como si incluso el concepto de ruido hubiera sido despojado del mundo. Mis oídos se esforzaban por captar algo, un zumbido leve, un susurro distante, el sonido de mi propia respiración, pero no había nada. El suave tic-tac del motor enfriándose había cesado. Incluso los crujidos y gemidos del camión habían caído en silencio. Era un silencio tan completo que parecía que el universo había sido silenciado, un vacío que tragaba cada pensamiento y sensación. Mi pulso se aceleró, la sangre zumbando en mis oídos como el único sonido que quedaba para recordarme que aún estaba vivo. Y entonces, el camión murió. El tablero se oscureció, el suave zumbido del motor se cortó a mitad de ciclo, dejándome en una negrura total y absoluta. El aire dentro de la cabina parecía volverse más frío, más pesado, como si la niebla hubiera encontrado una forma de entrar. Mi estómago cayó mientras el silencio se profundizaba, y por primera vez en años, me sentí verdadera y completamente solo. El motor se apagó sin previo aviso, y con él se fueron las luces, el brillo del tablero, incluso el leve zumbido del calentador. Fue como si mi camión simplemente se hubiera rendido, dejándome en total oscuridad. Intenté encenderlo, pero la llave giró inútilmente en la ranura. La radio CB estaba muerta. Mi celular no mostraba señal. Por primera vez en años, me sentí impotente detrás del volante. Y entonces lo escuché. Al principio, fue tan débil que pensé que lo había imaginado, un sonido distante y amortiguado que parecía flotar a través del silencio opresivo como un invitado no deseado. Mis oídos se esforzaron contra el vacío, desesperados por claridad, y lentamente, el sonido se agudizó lo suficiente como para tomar forma. Era llanto, inequívocamente llanto. Los llantos de un niño, suaves y quebrados, como si la voz perteneciera a alguien pequeño y perdido. Al principio era sutil, apenas audible sobre la ausencia ensordecedora de ruido, pero se clavó en mi conciencia, hundiendo sus ganchos profundamente en mis nervios ya destrozados. Los vellos de mis brazos se erizaron, mi cuerpo reaccionando instintivamente a algo que mi mente aún no podía procesar. Me incliné ligeramente hacia adelante, inclinando la cabeza como si eso de alguna manera me ayudara a escuchar mejor, pero el sonido seguía siendo esquivo, deslizándose a través de la niebla como si fuera parte de ella. No era constante. Vacilaba,
subiendo y bajando como si fuera llevado por el viento, excepto que no había viento, solo la quietud espesa y antinatural que me rodeaba. Cambiaba en tono y pitch, a veces alto y tembloroso, otras veces más bajo, casi gutural, como la voz de alguien luchando por respirar entre sollozos. Era inquietante en su inconsistencia, y mi pecho se apretó al darme cuenta de que había algo profundamente antinatural en él. El llanto se volvió más fuerte, más cercano, cada nota rota enviando una nueva ráfaga de adrenalina por mis venas. Aferré el volante como un salvavidas, mis nudillos doloridos por la tensión. La niebla parecía acercarse más, envolviéndose más fuerte alrededor del camión, y el sonido del llanto del niño parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era imposible precisar una dirección, lo que solo lo empeoraba. Mi mente corría, lidiando con preguntas que no tenían respuestas. ¿Quién estaba allí afuera? ¿Cómo podía un niño estar siquiera en un lugar como este, en plena madrugada, a millas de cualquier cosa que se pareciera a la civilización? Y entonces el sonido cambió. Fue gradual al principio, tan sutil que casi no lo noté. El pitch comenzó a cambiar, los llantos suaves y suplicantes de un niño profundizándose en algo más oscuro, más viejo. Se estiró y se deformó, transformándose lentamente en el sonido inconfundible de una mujer sollozando. Su voz era cruda, quebrada, llena de una angustia que se sentía demasiado pesada para soportar. Era el tipo de sonido que te atravesaba directamente, pasando por alto la lógica y golpeando alguna parte primal de tu alma que ni siquiera sabías que existía. Sentí su peso en mi pecho, como una mano invisible apretando mis pulmones, y por un momento breve y aterrador, no pude respirar. Me congelé, cada músculo de mi cuerpo bloqueándose en su lugar como si moverme pudiera de alguna manera atraer a la cosa que hacía ese sonido. Mi respiración venía en jadeos superficiales, la niebla dentro de la cabina empañando el vidrio. No era hombre dado al miedo, medía más de 6 pies y 3 pulgadas, pesaba más de 250 libras, construido para el tipo de trabajo que requería largas horas, cargas pesadas y una resolución obstinada. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Mi tamaño, mi experiencia, mi mente racional, nada de eso podía protegerme de la vulnerabilidad cruda que me atrapó. Fuera lo que fuera que estaba allá afuera, no le importaba lo grande que fuera ni lo duro que pensara que podía ser. Me tenía, completa y absolutamente, en su poder. Me quedé en la cabina, inmóvil, mis manos agarrando el volante tan fuerte que el cuero crujió bajo la presión. Mi corazón latía en mi pecho, cada golpe resonando en mis oídos como un tambor. No quería reconocerlo, pero en el fondo, sabía que esto no era normal. No era el sonido de alguien en apuros, al menos no de la manera en que lo había encontrado antes. Había algo extraño en él, algo que arañaba los bordes de mi cordura, desafiándome a mirar más de cerca, a enfrentarlo directamente. Contra cada instinto que me gritaba que me quedara quieto, me encontré alcanzando el control de la ventana. Mi pulgar dudó sobre el botón, vacilando, pero la curiosidad, o tal vez alguna compulsión más oscura, me empujó hacia adelante. Bajé la ventana solo una rendija, no más que una grieta, lo suficiente para dejar entrar el sonido pero no lo suficiente para exponerme por completo. El aire frío de la noche se filtró de inmediato, mordiendo mi piel, pero no fue el frío lo que me hizo temblar. Fue el sonido. Era más claro ahora, más nítido, casi humano. Casi. El sollozo llenó la cabina, envolviéndome como una presencia física. Pero de cerca, había algo que no encajaba. No eran solo los tonos cambiantes o la forma en que parecía resonar en la niebla misma. Era la manera en que se sentía intencional, como si estuviera destinado específicamente para mí. Se aferraba al aire, espeso y pesado, y mientras escuchaba, mi pulso se aceleró. Esto no era solo el sonido de tristeza o dolor.
Era algo completamente diferente, algo que no podía nombrar pero que sentía de todos modos, profundamente en mis huesos. Debería haber subido la ventana de nuevo, sellarme contra lo que fuera que estaba allá afuera. Pero no lo hice. No pude. Hola, llamé, la palabra escapando de mis labios con mucho menos confianza de la que había pretendido. Mi voz quedó suspendida en el aire, débil y frágil, tragada casi de inmediato por la densa niebla. Sonaba hueca, deformada incluso, como si ya no me perteneciera. El peso del silencio que siguió era casi insoportable, oprimiéndome con una intensidad que hacía que mi pecho se apretara. La niebla parecía cerrarse aún más, una pared sofocante de gris que me dejaba esforzándome por ver más allá de la cabina de mi camión. Mi pulso se aceleró mientras esperaba alguna respuesta, cualquier cosa para romper la quietud opresiva. «Alguien necesita ayuda», llamé de nuevo, más fuerte esta vez, aunque las palabras se atraparon ligeramente en mi garganta. Mi aliento empañó el vidrio mientras me inclinaba instintivamente hacia adelante, como si acercarme a la ventana ayudara a cerrar la brecha entre mí y lo que fuera, o quien fuera, que estaba allá afuera. El sonido de mi propia voz parecía extraño en este espacio, demasiado agudo y frágil, como si no perteneciera a la calma inquietante que había reclamado la noche. Y entonces, se detuvo. El llanto, crudo, inquietante, casi humano, se cortó tan repentinamente que fue como si el mundo mismo hubiera pausado. El silencio que siguió no fue solo un regreso a la quietud de antes. No, esto era más pesado, más oscuro, un silencio que cargaba peso e intención. Era el tipo de silencio que sofocaba, que hacía que los pequeños ruidos a tu alrededor, tu respiración, tu latido, el crujido del asiento, se sintieran ensordecedores en comparación. Todo mi cuerpo se tensó, cada músculo bloqueado en su lugar mientras me esforzaba por escuchar, mis oídos buscando desesperadamente alguna pista de qué podría pasar después. Los segundos se arrastraban como horas, cada uno estirándose más que el anterior. Mi piel se erizó con el tipo de inquietud que iba más allá del miedo, esto era instinto, primal e innegable, gritándome que me quedara quieta, que no hiciera ruido, que ni siquiera respirara. Miré fijamente hacia la niebla, mis ojos saltando de un remolino indistinto a otro, buscando movimiento, forma, algo que pudiera explicar el cambio repentino y antinatural en la atmósfera. Pero no había nada. Solo el gris giratorio, vivo en su quietud, y el peso enloquecedor del silencio. Y entonces llegó la risa. Comenzó baja, casi imperceptible, una vibración débil que parecía surgir de las profundidades de la niebla misma. Al principio, ni siquiera estaba segura de haberla oído, mi mente luchando por procesar el sonido mientras se hacía más fuerte, más agudo, más definido. No era una risa destinada a expresar alegría o diversión. No, esto era algo completamente diferente. Era áspera y cruel, un eco burlón que se retorcía y deformaba mientras llenaba el espacio a mi alrededor. No parecía venir de una sola dirección, estaba en todas partes y en ninguna al mismo tiempo, rodeándome, invadiendo la cabina, arrastrándose en mis oídos como un parásito. El sonido era incorrecto de una manera que desafiaba toda explicación, como si no perteneciera a una sola voz sino a muchas, superponiéndose y entrelazándose en un coro caótico de malicia. No era humano, o si alguna vez lo había sido, ya no lo era. Cambiaba en tono y textura, agudo y chillón un momento, bajo y gutural al siguiente, como si estuviera probando sus límites, poniéndose diferentes formas para ver cuál me inquietaba más. Y funcionó. La risa no solo resonaba en el aire, sentía como si estuviera dentro de mí, reverberando a través de mi pecho, sacudiendo cada fragmento de coraje que me quedaba. Mis manos agarraron el volante tan fuerte que mis nudillos se volvieron blancos, mis uñas clavándose en el cuero. Mi respiración venía en jadeos superficiales, cada uno temblando con un miedo que no había sentido desde que era niña. Quise hablar, gritar,
exigir que lo que fuera que estaba allá afuera se mostrara, pero las palabras se negaban a salir. Mi garganta estaba seca, mi lengua pesada, como si la risa hubiera robado mi capacidad de responder, de defenderme. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, congelada, mientras el sonido crecía más y más fuerte, llenando cada rincón de mi mente hasta que pensé que podría volverme loca. La niebla parecía pulsar con el ritmo de la risa, cada remolino y cambio sincronizándose con la cadencia cruel y burlona. Ahora se sentía viva, consciente, una fuerza malévola que había estado esperando este momento para revelarse. Mi corazón latía en mi pecho, cada golpe resonando como un tambor, y por un segundo breve y aterrador, pensé que podría detenerse por completo. La risa ya no era solo sonido, era una presencia, tangible y abrumadora, presionándose contra mí, envolviéndose a mi alrededor como un abrazo frío y sofocante. Presioné mi espalda contra el asiento, intentando hacerme invisible. Mis ojos recorrieron la cabina, desesperados por ir de un signo de normalidad, pero la niebla se apretaba contra las ventanas como una cosa viva, espesa e impenetrable. No podía ver un maldito nada más allá del vidrio. La risa se volvió ensordecedora, reverberando en mi cráneo, una cacofonía antinatural que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mi pecho se apretó, y podía sentir las paredes del pánico cerrándose. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, la risa se detuvo. El silencio que siguió fue aún más inquietante. Se sentía pesado, cargado con algo no dicho. Mi camión volvió a la vida con un estremecimiento, el motor rugiendo por sí solo. Las luces del tablero parpadearon al encenderse, y la niebla comenzó a disiparse, retrocediendo como una marea que se retira. En cuestión de momentos, había desaparecido, dejando nada más que carretera despejada y noche vacía. No esperé a cuestionarlo. Mis manos temblaron mientras ponía el camión en marcha, el chirrido de los neumáticos contra el asfalto resonando mientras salía de allí a toda velocidad. El camión avanzó con una ferocidad que igualaba mi pánico. La niebla se aferraba a los bordes de la carretera, reacia a dejarme ir, sus arcillos persiguiéndome como manos fantasmales intentando arrastrarme de vuelta. Apreté los dientes y mantuve el pie firmemente en el acelerador, el velocímetro subiendo más rápido de lo que tenía derecho en un tramo de carretera como este. La cabina vibraba con la fuerza de mi aceleración, cada bache y grieta en el pavimento magnificados por la urgencia desesperada de mi huida. Mis manos temblaban tan violentamente que el volante se sentía extraño bajo mi agarre, resbaladizo con el sudor que ahora empapaba mis palmas. Los faros cortaban los restos de niebla, iluminando un túnel estrecho de asfalto que parecía extenderse infinitamente. El vacío oscuro y sin rasgos a ambos lados de la carretera se sentía vivo, una presencia que acechaba justo fuera de alcance, observando, esperando. Cada sombra proyectada por los haces de luz rebotantes parecía moverse, parpadear o cambiar, como si la niebla aún no hubiera terminado conmigo. No podía sacarme la sensación de que algo me estaba siguiendo, manteniendo el ritmo del camión justo más allá del borde de la oscuridad. El aire dentro de la cabina era sofocante, pesado con el sabor metálico de mi miedo. Mi pecho se agitaba con respiraciones cortas y frenéticas mientras apretaba el volante con más fuerza, forzando mi enfoque a permanecer en la carretera por delante. No me atrevía a mirar los espejos, no me atrevía a arriesgarme a ver algo que no pudiera explicar, algo que no pudiera manejar. El camión rugía hacia adelante, el motor esforzándose contra mi empuje implacable, pero no aflojé. No podía. Sentía que lo único que me mantenía anclada a la realidad era el borrón del asfalto bajo los neumáticos, el zumbido rítmico del motor, la esperanza fugaz de que pronto encontraría seguridad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el tenue brillo de un letrero de parada de camiones atravesó la oscuridad por delante. El alivio me inundó, un destello momentáneo de esperanza que rompió el temor sofocante.
Mis nudillos dolían mientras aflojaba mi agarre mortal en el volante, mi pie aliviando el acelerador lo suficiente para guiar el camión al estacionamiento. Los neumáticos crujieron contra la grava mientras me detenía en un espacio lo más cerca posible del edificio, el camión temblando hasta detenerse. Apenas logré ponerlo en estacionamiento antes de abrir la puerta de golpe y salir tambaleándome, mis piernas débiles e inestables bajo mi peso. El resplandor áspero de las luces fluorescentes de la parada de camiones quemó mis ojos, pero era un dolor bienvenido, un recordatorio de que estaba de vuelta en el mundo de los vivos. De que había escapado de cualquier fuerza antinatural que había estado esperándome en ese tramo solitario de carretera. Mis botas resonaron contra el concreto mientras me apresuraba hacia adentro, cada paso sintiéndose como si pudiera colapsar bajo el peso de mi terror. La parada de camiones estaba inquietantemente silenciosa, el tipo de quietud que se sentía antinatural incluso en plena madrugada. No me detuve a observar mi entorno, no hice una pausa para ver si había alguien más allí. Mi único pensamiento era llegar al baño, encontrar algún rincón pequeño de luz y normalidad donde pudiera recuperar el aliento. Las luces fluorescentes en el baño eran implacables, exponiendo cada línea, cada sombra, cada onza de agotamiento grabada en mi rostro. Me apoyé pesadamente contra el lavabo, mis manos agarrando el borde fresco de porcelana como si fuera lo único que me mantenía en pie. Mi respiración venía en jadeos cortos y entrecortados, el sonido resonando en las paredes de azulejos. Abrí el grifo y me eché agua fría en la cara, el impacto sacándome del aturdimiento del pánico pero sin hacer nada para calmar la tormenta de pensamientos girando en mi mente. Levanté la cabeza, mirando al espejo. El rostro que me miraba de vuelta era casi irreconocible, pálido, demacrado, ojos abiertos y enrojecidos, pupilas dilatadas por el miedo persistente. Mis labios estaban apretados en una línea fina, mi mandíbula tan tensa que dolía. Mi reflejo se sentía extraño de alguna manera, como si ya no me perteneciera, como si el miedo hubiera tomado algo vital de mí y dejado una cáscara hueca en su lugar. Agarré el lavabo más fuerte, mis nudillos blancos contra la cerámica, y susurré con voz ronca, ¿realmente acaba de pasar eso? Las palabras sonaban huecas, poco convincentes, incluso para mí. No importaba cuántas veces repitiera la pregunta, no importaba cuán desesperadamente intentara anclarme en la familiaridad de la luz áspera y los azulejos estériles del baño. No podía sacarme la sensación de que no había terminado. El silencio fuera del baño no era reconfortante, era opresivo, cargado con el peso de algo invisible. Mi mente corría con pensamientos a medio formar, imágenes fragmentadas de la niebla, la risa, la quietud antinatural que había tragado el mundo hace solo momentos. Apagué el grifo y me limpié la cara con una mano temblorosa, forzándome a tomar una respiración profunda. Pero incluso mientras intentaba estabilizarme, no podía ignorar la sensación corrosiva que persistía en el fondo de mi mente. Algo allá afuera había estado observándome, algo que no había terminado. Las luces brillantes del baño no ofrecían consuelo, ni protección, solo la ilusión de seguridad en un lugar que se sentía demasiado vacío. La sensación de ser observado no me había abandonado, se aferraba a mi piel como el recuerdo de la niebla, pesada y sofocante. No podía sacarme la sensación de que lo que había escapado aún estaba allá afuera, esperando el momento en que bajara la guardia.